Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Hola, ¿qué tal? Es un gusto que nos acompañe en esta tercera temporada de Voces del Congreso. Mi nombre es Eric Serpa, en nombre de toda la producción, le doy la más cordial de las bienvenidas y también le invito a las personas que nos siguen a través de las redes sociales a establecer comunicación con nosotros a través de estas. Recuerde que lo más importante para este espacio y para este medio de comunicación es su opinión. Y sin más preámbulos, conozcamos al invitado del día de hoy. Guillermo Valencia Reyes es activista social, expresidente municipal y diputado local de la 76ª Legislatura de Michoacán. Desde los 14 años, comenzó su camino en la política con el compromiso de mejorar su entorno. A lo largo de su carrera, se ha destacado por su lucha en favor de la seguridad, combatiendo el crimen y defendiendo los derechos humanos de las víctimas. Como fundador de la Asociación Civil Revolución Social, ha trabajado para generar cambios profundos en la sociedad michoacana, promoviendo acciones concretas frente a los principales desafíos del Estado. Su vocación de servicio y su pasión por un Michoacán más seguro y justo ha sido la base de su trabajo político y social. Guillermo Valencia Reyes, el día de hoy aquí en Voces del Congreso. Diputado, un gusto que nos acompañes en este espacio público. Bienvenido. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Siempre será un placer. Bueno, ya escuchamos parte de esta breve biografía tuya, pero ¿cómo te describes? ¿Quién es Memo Valencia? Soy un luchador. Desde que nací he ido contracorriente. Así es que estoy acostumbrado a las adversidades. Tengo muchos sueños de ser un factor de cambio, de que mi entorno mejore para empezar, de que mi ciudad, Morelia, mi estado pueda ser mejor y de que México pueda recuperar su grandeza y que yo pueda aportar mi granito de arena para lograrlo. ¿Cómo llegas al mundo de la política? Pues muy joven, a los 14 años inicié, me invitaron a ser parte del Frente Juvenil de Morelia. Yo era presidente de la Sociedad de Alumnos en la Escuela Secundaria Técnica 65 y ahí me invitan a conformar un espacio en el Comité Municipal del Frente Juvenil del PRI de Morelia. Participé en la primera campaña a los 14 años, la de Manuel Antúnez Oviedo, que era candidato a presidente municipal de Morelia, y Víctor Tinoco Rubí, que era candidato a diputado local. Decía un amigo de Cualcomán, don Francisco Bautista, comunicador, que la política es como la viruela, al que no lo mata lo deja picado. A mí me dejó picado y aquí seguimos. ¿Crees que o estás convencido que desde la política se pueden modificar cosas? Lo mencionabas, estos deseos, ¿no?, de transformación, ¿desde la política se puede hacer? Soy un convencido. Yo estuve muchos años muy metido al activismo social, no lo he dejado de hacer. Pero me metí muy de lleno a la fundación y conformación de una organización que hoy es ya asociación civil, que se llama Revolución Social, que se dedicó a apoyar a las víctimas del delito, desde recuperar un vehículo hasta liberar secuestrados, ir por homicidas, feminicidas, que están detenidos gracias al trabajo que hicimos. Y me di cuenta que hacía falta un eslabón de confianza entre un gobierno que no tenía el respaldo de la sociedad porque desconfiaba de ellos y una sociedad que necesitaba el apoyo de las instituciones para poder combatir al crimen. Y bueno, pues esa organización logramos mucho por Michoacán. Sin embargo, me di cuenta que no era suficiente. O sea, de nada me servía a mí recuperar 5,000 vehículos robados si se los seguían robando. Teníamos que hacer algo más, algo para impedir que se los robaran, porque al final del día el mejor el delito que se castiga es el que no se comete. O sea, debemos de llegar a eso y bueno, creo que desde las instituciones se puede lograr porque hay un vacío institucional. O sea, el crimen ha crecido porque el Estado ha disminuido su factor de control y es importante que el Estado retome el control para que el mismo crimen se controle, se contenga y se empiece a combatir.
Tenemos un minuto, diputado. ¿Tienes referentes en el mundo de la política? Hablo no solamente a nivel local, nacional, internacional. ¿Tienes algún referente? Bueno, yo, con quien me identifique, Luis Donaldo Colosio. Yo desde que escuché su primer discurso hice clic con el PRI, por eso sigo aquí, por eso soy priista de toda la vida, idealista, y creo que soy colosista. Es el principal referente que yo puedo tener. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos para seguir platicando contigo. ¿Te parece? Con mucho gusto. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí en Voces del Congreso, el día de hoy conversando con Guillermo Valencia. Gracias por continuar con nosotros, en esta ocasión platicando con el diputado Guillermo Valencia aquí en Voces del Congreso. Diputado, la producción ha preparado una serie de preguntas, tenemos 3 minutos para dar respuesta a esta dinámica. ¿Te parece? De acuerdo. Vamos de lleno conociendo a... Conociendo a Guillermo Valencia a través de las preguntas de esta pecera. ¿Qué opina sobre la participación de los jóvenes en la política, diputado? Eso es fundamental. Yo fui un joven que a los 23 años fui diputado local, a los 24 años fui presidente del Congreso, fui presidente municipal a los 31, fui candidato a diputado federal a los 29, he sido un impulsor como líder del Frente Juvenil en el Estado, porque empecé como secretario particular del secretario de organización del Comité Municipal del Frente Juvenil de Morelia, llegué a ser presidente del Frente Juvenil en el Estado. Como líder estatal del Frente Juvenil logré un acuerdo con la dirigencia del partido para que al menos una candidatura a regidor en las planillas en aquel entonces fuera para un joven, y bueno, pues llenamos de jóvenes la política en Michoacán, el partido. Hoy muchos de los actores que participan en política, y no solamente en el PRI, porque muchos se han ido del PRI, bueno, pues fueron formados en esa etapa en la que yo fui líder del Frente Juvenil. Empoderé a los jóvenes. Como diputado local hace 20 años presenté una iniciativa que hoy es una realidad, porque antes, para poder ser candidato a regidor o alcalde, pues tenías el derecho de votar. A los 18 años lo adquirías, pero hasta los 21 años adquirías el derecho a ser votado. Y yo presenté una iniciativa para equilibrar ese derecho de votar y ser votado para los jóvenes, y para que jóvenes de 18 años pudieran llegar a cargos públicos. Así es que soy un convencido de la participación de los jóvenes en la política. Perfecto. La siguiente pregunta, diputado. ¿Qué aspectos de su trabajo le resultan más gratificantes? Pues ayudar a las víctimas. La verdad, disfruto mucho mi tarea de activista social, de defensor de los derechos humanos. No la he dejado de hacer. Creo que mis tiempos libres, aparte de dedicarle tiempo a mi familia, se lo dedico a Revolución Social, acompañarlos, ayudar. No hay nada más gratificante que poder regresarle a una víctima un vehículo que es su patrimonio, que es su modo de trabajo, es la forma en que es el instrumento para llevar sustento a sus hogares. Y bueno, cuando tú le das la posibilidad de recuperar el vehículo, no solamente le das algo físico, le estás recuperando la esperanza y la confianza. Alcanzamos otra pregunta seguramente. ¿Hay alguna causa social que le apasione especialmente? Pues el servir, la ayuda a las víctimas del delito, el combatir a los delincuentes. Eso me apasiona, es una causa social. No debería ser, porque no debería haber tanta injusticia, no debería haber tantos delincuentes en las calles, tantos angelitos que le hacen daño a la sociedad. Muchas veces hablamos de los delitos de alto impacto, obviamente el homicidio doloso, el secuestro, todo lo que es relativo a delincuencia organizada, y pensamos que ahí se acaba todo. Pero hay una serie de delitos que se cometen a diario en la sociedad que afectan a familias enteras. El robo a casa habitación, el asalto a cuentaviente, el robo de vehículos con o sin violencia. A diario son decenas las víctimas que hay en Morelia, y muchos de los delitos, casi el 90% de los delitos, no se denuncian por falta de confianza en las autoridades. Y bueno, creo que tenemos que hacer un trabajo ahí muy importante, porque no solamente basta con tipificar los delitos o de aumentar las penas, ¿no? Porque luego es muy común que los diputados presenten una iniciativa para aumentar una pena contra X delito pensando que así se va a dejar de cometer, y como si al delincuente le importara mucho. No, hay que hacer lo necesario para combatir la impunidad,
para que el delincuente al que se le denuncia se lleve ante la justicia y se quede en la cárcel, y recuperar la confianza ciudadana, que el ciudadano vaya a denunciar, porque desafortunadamente es el principal problema que tenemos, no hay confianza en las autoridades. Conociendo a... Platicando con el legislador Guillermo Valencia. Diputado, tenemos 3 sobres. La producción nos tiene preparado 3 videos diferentes. ¿Cuál eliges, A, B o C? El C. C. Por un gusto que tengo por ¿Sí? ahí. ¿Lo puedes compartir o después? Me gustan las caguamas. Tema político. La reelección inmediata estará prohibida a partir del 2030. Rompe con la equidad de la contienda, deja a otros en desventajas y monopoliza las decisiones en las manos de unos cuantos. Quien ostente un cargo de elección popular no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Y reconozco que aquí hoy senadoras y senadores van a votar en contra de su interés, pero en el interés de la nación, y eso es algo de lo que se tiene que hablar. La reforma busca eliminar la reelección para cargos de diputaciones, senadurías, presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías. ¿Y el tema de la no reelección cómo quedó? Pasó sin cambios. Quien ostente un cargo popular no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. ¿Acaso se ha olvidado que la reelección es un mecanismo que fortalece la rendición de cuentas? Quien gobierna bien tiene la posibilidad de refrendar el apoyo ciudadano. Son aislados los casos de éxito de servidores públicos que lograron la profesionalización con su reelección. ¿Qué opinas? ¿Reelección sí, reelección no? Las cuestiones positivas, negativas de este tema en particular, diputado. Soy integrante de un partido que surge de los ideales de la Revolución Mexicana, y la fundamentación de nuestro partido fue el principio de la no reelección. Yo siempre he estado en contra de la reelección en cargos de elección popular. Y no de ahora. Siempre he cuidado la congruencia y mis declaraciones son las mismas ahora que hace 10 y 15 años. ¿Qué te quiero decir? Que escuchaba en una intervención de uno de los legisladores hablar de la profesionalización. La reelección se fundamentó precisamente en la profesionalización de los servidores públicos, pero hoy vemos todo lo contrario. Más que profesionalización, vemos cómo se ha mercantilizado la política, y bueno, los alcaldes que buscan una reelección se vuelven expertos en la compra de votos, y bueno, pues con los recursos públicos a su alcance, obviamente no se van a tocar el corazón para meter todo el dinero de los ciudadanos en una elección. Y bueno, pues creo que eso, en lugar de mejorar la política, la ha pervertido. En este sentido, ¿tú ves a una sociedad diferente que exija al funcionario en este sentido, que exige esta profesionalización? Yo veo mucha indiferencia. Creo que hay mucha indiferencia en la ciudadanía, creo que no se exige. Creo que no se exigen resultados. Y si se exigen resultados, pues en el día de la elección se les olvida si les llegan con una cantidad económica a cambio del voto, si les llegan con un calentador solar o con un tinaco o rotoplas, se les olvida todo el mal gobierno de 3 años. Y eso es lamentable. Yo creo que también como ciudadanos tenemos una responsabilidad de revisar y tomar una nota de cada acción negativa que cometa la autoridad, pues para hacerla valer en las urnas, porque pues también creo que si logramos llegar a ese momento en que tengamos autoridades que su respaldo sea el buen gobierno, la disciplina financiera, el buen manejo y ejercicio de los recursos públicos, y que en reconocimiento de ese trabajo sea la votación, pues sería hasta cierto punto válido pensar en una reelección. Pero hoy hay todo lo contrario. Sin embargo, ¿qué te quiero decir? Bueno, pues que me preocupa que este escenario de reformas, la reelección, el tema del nepotismo, bueno, pues también tengan un sesgo político, se dé con una temporalidad
posterior a que permita el arribo al poder a ciertos personajes y apellidos cercanos al partido político en el poder. Antes de irnos a la pausa, hace apenas unos días se modifica, ¿no? Se hablaba de este tema, la reforma o contra el nepotismo para el 27, se estableció para el 30. ¿Tu opinión? No, pues, a modo, para los Monreal, para Salgado Macedonio en Guerrero, Zacatecas, pues ya sabemos por dónde va el asunto y creo que es lamentable que se tenga un poder, porque tiene una mayoría calificada en el Congreso y no lo utilicen para hacer reformas que beneficien a la sociedad. Morena piensa en las futuras elecciones y no en las futuras generaciones de mexicanos. Y creo que un buen político, un buen estadista, no es aquel que piensa en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Diputado, tenemos que hacer una pausa, ¿te parece? Claro, regresamos platicando aquí en Voces del Congreso con el diputado Guillermo Valencia. Pausa y regresamos. Regresamos a Voces del Congreso y vamos directamente a la sesión. Diputado, si tuvieras la autorización de aprobar una ley que impacte al Estado de Michoacán, ¿cuál sería? Una gran reforma al sistema de justicia penal. Una reforma que permita que las autoridades de Procuración de Justicia tengan más recursos y posibilidades para castigar al delincuente, para que cuando vayan ante un juez tengan elementos necesarios y válidos para la autoridad jurisdiccional para dejar al delincuente en la cárcel. Porque hoy vimos un cambio en el sistema de elección de jueces cuando el problema no estaba en los jueces, el problema estaba en el sistema de justicia, en lo complicado que es desde la detención de un policía, de un delincuente por la autoridad, por un policía, que el policía elabore un informe policial homologado para entregarlo al Ministerio Público, que el Ministerio Público integre una carpeta de investigación, cuidando la no dilación, cuidando llevarlo ante el juez en los tiempos establecidos. Entonces, obviamente es una carga de trabajo y los jueces pues son muy cuadrados, pero ellos se basan en lo que marca la ley y los protocolos de actuación, el sistema de justicia. El gran cambio que se debe hacer es en el sistema de justicia y bueno, pues cambiar la Procuración de Justicia, elegir por voto popular al fiscal del Estado, porque ahí sí deberíamos de elegir a nosotros, los ciudadanos, nosotros los ciudadanos deberíamos de elegir al fiscal. El problema está ahí, no en los jueces. Y bueno, pues yo impulsaría una gran reforma para que la elección del fiscal sea a través de la votación popular y que se modifique el sistema de justicia para darle más tiempo a los agentes del Ministerio Público para elaborar las carpetas de investigación y a los policías para elaborar el informe policial homologado y el IPH. Y bueno, solo así vamos a contener el tema de delincuencia y vamos a llevar a la justicia a los delincuentes y habrá menos impunidad. ¿Consideras que hay una deuda histórica en el tema de la justicia en el país, en el Estado? Por supuesto, y es una deuda de siglos. Morelos hablaba de eso, o sea, una de las causas que movieron a Morelos a luchar en la independencia, pues fue precisamente las grandes injusticias que había en nuestro país. Y bueno, pues hoy creo que por ser Michoacán la cuna de Morelos, deberíamos de ser ejemplo nacional en el tema de justicia, de procuración de justicia, que el ciudadano tuviera un poder judicial que lo escuchara y que velara por sus intereses. Ahí están los sentimientos de la nación, acuñados para la historia por Morelos, la primera constitución que se promulgó aquí en Michoacán, en Apatzingán. Deberíamos de estar a la altura del gran legado histórico que tenemos los michoacanos. Pues con esto cerramos nuestra sesión aquí en Voces del Congreso.
Bien, para finalizar, y bueno, adelanto el agradecimiento que nos hayas acompañado en este espacio, diputado, un espacio público aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, pero pues no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarte cuáles consideras que son los grandes desafíos que tiene esta legislatura, la número 76 en el Estado, y también cuáles son los grandes compromisos que tiene Guillermo Valencia. Pues debemos de estar a la altura de la responsabilidad que tenemos del pueblo. Y bueno, pues en mi caso como diputado plurinominal de mi partido, que es el que me dio la oportunidad, yo a diferencia de los diputados que fueron electos por el principio de mayoría, por el voto directo en los 24 distritos del Estado, bueno, pues ellos se deben a los ciudadanos que votaron por ellos, que fueron ciudadanos que van más allá de intereses partidistas, y desprenderse de esos intereses partidistas a la hora de legislar y ser congruentes con lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen, porque pues yo veo un poder legislativo totalmente subordinado al Ejecutivo, y en donde no se ponen a pensar si la decisión o lo que van a votar afecta o perjudica a los ciudadanos. Veo que hay distritos en donde hay una ola de violencia interminable, y no veo a los diputados de esos distritos alzar la mano y alzar la voz por los ciudadanos de sus distritos que enfrentan a diario minas, coches bomba, dronazos, enfrentamientos, quemas de tiendas departamentales, secuestros. Nadie habla de eso. Pareciese que es un tabú en el Congreso, y bueno, creo que debemos de asumirnos como un poder y ser un contrapeso del Ejecutivo, pero pues no se ha hecho, y creo que ese es el gran reto que tenemos en esta legislatura, dejar de ser un despacho de acuse, de recibo, nada más, una oficialidad de partes del gobierno, y pues comportarnos como un poder legislativo. Guillermo Valencia Reyes, diputado, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Voces del Congreso, y nos mantenemos en contacto si tú nos lo permites. Con mucho gusto, estamos a las órdenes. Y gracias a usted por habernos seguido. Recuerde que tenemos una cita aquí en Voces del Congreso. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. Compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó